Creo que cuando presenté a Huang Qianchu, a quien bueno, tengo aquí delante el vídeo y veo que tiene asignados los años de nacimiento y muerte 1914-1931. Espero que sean las fechas corregidas porque bueno, tuve que corregirlas, porque las que daba para, sí, 1914-1931, porque las que daba Marcela de Juan, y las que daba Guillermás, y las que daba eh, el matrimonio, vamos, los escritores Rafael Alberti y María Teresa León, las fechas de nacimiento y muerte estaban equivocadas. Y creo que con eso, creo que con eso se prueba de manera empírica y fehaciente que la literatura hongkonesa está olvidadísima por parte de Occidente, porque casi todo nos llega a través de la República Popular China. Quizá alguna parte puede llegarnos de la República de China, que dentro de poco no va a estar reconocida ni por ellos mismos. Creo que, Serbia creo que era uno de los pocos países que, al final, por imposición de la República Popular China, cada vez menos países reconocen la República de China. Y ya digo, al final no la reconocerá ni ella misma. Pero bueno, es un Estado y tiene sus instituciones. Sin embargo, Hong Kong ya no es parte del Imperio Británico y la literatura escrita en el tiempo en que lo fue está plenamente olvidada. Todo lo que nos llega a través, o casi todo, nos llega a través de la República Popular China. Sus ediciones, vamos, los clásicos, los que dicen en España y en otros países que traducen chino clásico, lo que hacen es cogerse la edición de la biblioteca de clásicos chinos con la versión trilingüe, chino mandarín, inglés y chino clásico, y lo que hacen es verse la traducción en inglés y contrastarla con la de chino mandarín. Muy pocos tocan la de chino clásico. Y esto lo edita se edita en la República Popular China. La literatura que conocemos, evidentemente, es la literatura que los comunistas chinos dejan publicar, y al final tenemos un premio Nobel chino acorde con un premio Nobel de literatura chino. Claro, tenemos también un premio Nobel de la Paz que no está conforme, y de hecho creo que no ha podido recogerlo, que está todavía en la cárcel. Pero en materia de literatura, lo que se ha publicado es lo que la censura comunista ha querido. El canon de autores clásicos modernos chinos lo hace la República Popular China. En Hong Kong, lo que allí se produjo, que fue mucho y muy libre y desde luego muy, muy apropiado, de caer debajo del término la era de la irreverencia, pues lo que allí se produjo, en su mayoría, lo ignoramos. Prometí hacer una presentación del padre de Huang Qianchu, y puedo hacerlo gracias a este libro, que es invaluable, que es un auténtico tesoro para conocer autores que están olvidados en Occidente y en China también. Tiene un apéndice, es un ensayo muy breve que llega hasta las 200 páginas o algo así, y luego tiene, al igual que, además es muy parecido al de Otto, ese era de la Universidad de Chicago, Locos hay en todas partes. Es una cronología muy parecida, solo que en lugar de bufones es de revistas humorísticas, de publicaciones humorísticas. Luego tiene una bibliografía extensísima y notas. El ensayo es muy breve y la bibliografía poderosísima. Bueno, pues es gracias a esta guía telefónica de los autores satíricos chinos del siglo XX,
Gracias a este libro, gracias a esto puedo hacerlo. Puedo presentar al padre de Huang Qianchu porque me preocupé de documentarme al máximo todo lo posible acerca de la cultura de Hong Kong, pero bueno, solo encontré este libro de Tim Nutt y Chris Bale, Hong Kong, un momento en el tiempo, que resulta que ¿qué momento es ese? Se trata del momento en el que Hong Kong deja de ser parte del Imperio Británico y retorna a China, y a una China que ahora es comunista y es República Popular. Y se basa en entrevistar a grandes personalidades de Hong Kong en ese momento. Y al final, claro, eso hace que se dé más importancia a las películas de artes marciales que a la literatura. Y por supuesto, de ese pasado en el que está Huang Tianxi y Huang Qianchu, pues no hay nada. De la literatura se habla muy poco en un volumen que está consagrado a la cultura de Hong Kong. No sé si a lo mejor podría haber encontrado alguna referencia sobre los escritores de Hong Kong en alguna guía turística, no lo sé. Hay muy poco publicado sobre la cultura china, sobre la literatura china de Hong Kong y sobre la cultura en general, sobre el teatro, etc. Muy poco publicado en Occidente, por no decir casi nada. Es como digo, gracias a la extensísima documentación de Christopher Rea, gracias a él, por lo que puedo hacer esta presentación. De entrada me dice algo tan importante y tan valioso como sus fechas de nacimiento y muerte seguras, porque con su hija no pasaba esto. Nace en 1898 y muere en 1893. Y en cuanto a su obra, lo que más cita Rea y lo que quizá le haya dado un puesto mayor como crítico, es un prólogo. Bueno, es más bien un periodista, un ensayista, y claro, indudablemente Rea lo cita como prologuista porque le importa la obra que prologa, que es Qué clásico, de Liu Fu. Esa obra le parece importantísima para el canon humorístico chino republicano, y es importante también el prólogo de Huang Tianxu. Así que la obra de Huang Tianxu, tal como nos puede llegar a Occidente, pero seguramente es mucho más vasta y mucho más interesante, tiene esos dos pilares: el ser el editor de la obra poética de su hija, que también está olvidadísima en Occidente, y supongo que en China también, y claro, porque las antologías oficiales de la educación oficial no la tratan. Digamos que es que se escapó en la antología de Guillermas y de Marcela de Juan, se escapó. Pero no es una autora que habitualmente se estudie en las antologías del estilo de la de Cátedra, de la antología de la poesía china de Cátedra. Bueno, pues el otro pilar es este prólogo en el que hace una observación muy propia de la era de la irreverencia. Dice Christopher Rea que en los años 20 denunciar simplemente el confucianismo estaba ya passé, estaba ya de modé, eso ya era una cosa del pasado. Ya se sabía que el confucianismo era algo criticable, y sin embargo, a través del comunismo, a través del maoísmo, se ha vuelto al confucianismo, porque hacen falta grandes maestros como los que quiere Steiner, gente barbuda y sabia, en fin, se ha vuelto a imponer el modelo del maestro serio, grave, al que le parece mal todo lo chocarrero y todo lo jocoso. Pero en los años 20 el confucianismo estaba de capa caída. Y alguien dirá, y todas las catástrofes que vinieron después vinieron por perder el respeto al confucianismo. Pues no precisamente. Pero la vulgaridad era
un antídoto para una de las enfermedades de la literatura china. Como el periodista, claro, lo caracteriza más como periodista, pero claro, un periodista ensayista, un periodista como podría ser un Julio Camba o un Pla, seguramente. Si es que no conocemos su obra. No conocemos su obra, sería un ejercicio maravilloso y laborioso el que alguien se cogiera esta bibliografía, y fuera buscando los artículos de Huang Tianxi. Que lo haga alguien. Yo no estoy en condiciones. Hay occidentales que tienen una beca o incluso un puesto de profesor en Hong Kong o en universidades limítrofes, que hagan algo que hagan algo útil, y en lugar de hablar de economía, del gigante asiático, de que China nos va a dar a todos en lugar de eso, que edite las obras de Huang Tianxi, de Huang Tianxi, que es algo que necesitamos. Como el periodista cantonés Huang Tianxi lo vio, los escritores chinos han seguido un precepto elitista hasta la tumba. Y esto es una cita de Huang Tianxi. ¿Por qué los escritores chinos han sido incapaces de producir buena literatura? Escribió en el prefacio de una edición de 1928 de ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? La obra de Liu Fu. La elegancia es verdaderamente... iba a buscar esta palabra para dar una pronunciación, para dar una traducción exacta y no como lo de Notorious. Sí, eso es. La elegancia es verdaderamente la culpa capital. La culpa capital. Luego sigue diciendo Rea que la literatura escatológica no se hacía sin riesgos para los promotores de esta élite. Pero vamos, la intentaban. Sigue hablando de Liu. Pero esta sola línea es ya suficiente para mostrar todo un programa literario. No solo es que ataque ese principio ya de elegancia, la elegancia ya, no es que critique ese principio, es que lo hace la piedra angular, el pecado capital, sí, claro, eso estaría mejor, el pecado capital, hace de la elegancia el pecado capital de la literatura china y la causa por la que literalmente no hay buena literatura china. Hace como Garcilaso diciendo que hasta él no se ha escrito sino lo que muy bien pudiera excusarse. Pues igual Huang Tianxi. No hay buena literatura china por culpa de esa piedra angular que es como la losa de una tumba, que es la elegancia. Y que la escatología, lo chocarrero, lo vulgar, lo truanesco, puede ser una salvación. Yo desearía, como digo, bueno, ya es bastante haber encontrado el año correcto de la fecha, el año correcto del nacimiento y la muerte, que es mucho más de lo que se puede lograr de su hija en publicaciones serias y en publicaciones académicas occidentales. Yo desearía, sin duda alguna, que alguien tomara el relevo allá donde lo ha dejado Christopher Rea y que hagan estudios serios, traducciones y ediciones de los autores de la era de la irreverencia, empezando por este padre y por su hija, por Huang Tianxi y, naturalmente, por los poemas que no tienen nada de irreverentes, pero sí de muy espirituales y muy profundos de Huang Tianxi. Que alguien lo haga. Yo no estoy en condiciones, pero gastamos cantidades ingentes de dinero en los llamados estudios Asia-Pacífico,
que son en un 99% economía y sociedad, y alguna parte de ese dinero podría de rebote por carambola producir algo que necesitamos. Que no necesitamos inmediatamente, pero que necesitamos siempre, de manera perenne, que son los clásicos, los grandes maestros, y preferentemente aquellos maestros que la tradición imperante, que la economía, que la política olvidan, que son los maestros de la irreverencia.